Hola y bienvenidos a Rango Dinámico, el podcast que guía e inspira a los nuevos talentos de la fotografía de estilo de vida. Quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook, una comunidad en donde compartimos información más detallada sobre cada tema, así como material extra. Nos encuentras como Rango Dinámico Comunidad Fotográfica. Además puedes enviarme tus dudas y comentarios a través de anchor.fm/Rango Dinámico. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras la oportunidad, ahora mismo, de renunciar a todos tus clientes actuales y ser capaz de salir y decir, ¿puedo trabajar con cualquier persona con quien yo quiera trabajar? ¿Todavía estarías trabajando con el tipo de cliente con el que estás trabajando el día de hoy? Por experiencia, estoy seguro que dirías, tal vez algunos, pero probablemente no todos. Eso viene de la sensación de que cualquiera que compre lo que haces, o cualquiera que necesite los productos que haces o vendes, es un cliente ideal. Lo que tienes que hacer para empezar tu estrategia de marketing es que tienes que pensar en cómo puedes definir a tu cliente ideal. Tienes que llegar al punto en el que estás tan seguro de cómo describir ese cliente ideal que también estás definiendo quién definitivamente no es tu cliente ideal. Entonces, ¿cómo definir a mi cliente ideal? Si hay un top 10 de preguntas que me hacen todo el tiempo, esta definitivamente es una de ellas. Hay innumerables artículos sobre cómo hacer esto y la mayoría te dicen que te hagas las mismas preguntas. ¿Dónde hace tu cliente sus compras? ¿En dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su carrera? ¿Qué hacen por diversión? Etcétera. Esto no solo parece simple, en realidad es muy simple. Y si bien es cierto que en algún punto hay que hacerse esas preguntas para poder definir a tu cliente ideal, la verdad es que con todos los recursos que hay hoy en día, sigue siendo un misterio y muchos fotógrafos continúan luchando con eso. Pero todo se reduce a dos cosas muy sencillas. No sabemos quiénes somos y nos resistimos psicológicamente. Si no sabes quién eres como creativo y dueño de un negocio, ¿cómo puedes saber a quién quieres atraer? Y si me dices que sabes y dices gente con dinero y gente que valora la fotografía, pues te diré que eso suena muy bonito y la verdad es que todos deseamos lo mismo de cada cliente. Pero esto realmente no define un segmento. ¿Cuál es la solución? Conocerte a ti mismo. Y para ello, puedes trabajar con lo siguiente. ¿Qué es lo que quieres fotografiar realmente? Si tu primera respuesta es lo que sea o todo, entonces quiero que te detengas y reflexiones. Especialmente cuando somos nuevos, toda la fotografía puede ser atractiva. Estás mareado y asombrado con las enormes posibilidades de una cámara y los resultados creativos. No hay motivo alguno en la Tierra por el que no puedas fotografiar lo que quieras en tu tiempo libre. Pero por el bien de tu negocio y ser rentable, absolutamente tienes que frenar y elegir un nicho para ser increíble, especializarte y brillar. Eso se convertirá en la base de tu mensaje de marca y tu propuesta de marketing. Como individuos, todos tenemos cosas que nos atraen y cosas que repelemos. Y eso es porque nacemos con un temperamento y rasgos determinados. Y crecemos en ciertos ambientes expuestos a diferentes cosas, desarrollando preferencias basadas en estas cosas. ¿Acaso ves cada película que se estrena? ¿O prefieres solo ver comedias o solo películas de terror? ¿Comes en cualquier restaurante o prefieres únicamente el restaurante italiano? Solo tienes que sentarte a pensar en esto por un rato y experimentar. Comenzarás a encontrar patrones de lo que te gusta, pero realmente tienes que invertir tiempo en el proceso. Créeme cuando te digo que enfocarse completamente en un nicho en particular y darle toda tu energía creativa puede resultar en magia. Otras cosas siempre pueden ser tratadas como un trabajo personal o proyectos especiales, pero asegúrate de mantener tu nicho principal como una prioridad. ¿Cuáles son tus valores como persona, como creador y como propietario de un negocio? Tus valores pueden ayudar a determinar cómo y por qué deseas ofrecer tus servicios a un target específico dentro de un nicho que deseas fotografiar. Por ejemplo, si valoras fuertemente las cualidades artísticas, esto puede traducirse en que ofrezcas un servicio de fine art. O si valoras la conveniencia, entonces podrías ofrecer un proceso en el que haces las cosas súper fáciles y rápidas para los clientes, ahorrándoles tiempo y esfuerzo, y que puede ser un principio clave de tu promesa de marca. Ahora, si valoras la estética, entonces crea un aspecto y una sensación específicos con conjuntos y paletas de colores para definir un aspecto clave de tu empresa. Pero si valoras el respeto, esto te ayudará a decir que no a los clientes que te den una sensación de ser difíciles o que tiendan a pedir excepciones muy especiales. Te recomiendo escribir una lista de valores y luego imaginar en qué tipo de marca y posicionamiento puede traducirse. Esto solo es como armar un rompecabezas. Tienes que ir uniendo las piezas que se combinan para ir encontrando un modelo de tu identidad fotográfica y empresarial.
Te puedo asegurar con toda firmeza que la mayoría de los fotógrafos, especialmente aquellos que van empezando, piensan que definir y apuntar a un cliente ideal dificultará los esfuerzos para empezar a ganar dinero. Piensan que reduciendo a sus clientes a un perfil muy específico, les hará más difícil encontrar esas personas específicas y ni siquiera están seguros de cómo encontrar un cliente normal. Y piensan que mientras están en medio de intentar averiguarlo, hay masas de gente con las que podrían trabajar para empezar a ganar los dólares. No quieren perder ni una sola oportunidad de ganar dinero. ¿O me equivoco? Yo sé que cuando comenzamos un negocio estamos ansiosos por encontrar clientes, por empezar a hacer dinero y construir una cartera. Y ese deseo abrumador hace difícil considerar que no debemos ofrecer nuestros servicios a cualquier persona viva, que respire y que te contacte. Oye Iván, pero ¿por qué rechazarías algún negocio? ¿No es mejor un poco de dinero que ningún dinero, aunque no sea suficiente para cubrir los gastos? Mi respuesta es no, especialmente si estás estancado en querer fotografiar todo y a todo el mundo. Esta combinación psicológica es lo suficientemente poderosa como para anular el concepto contraintuitivo de reducir tu grupo de clientes potenciales. Cuando escuchas la frase definir tu cliente ideal, estás interpretando todo como una restricción, y la restricción es mala. La restricción es un número pequeño que hace que se sienta como si no fuera rentable. ¿Cuál es la población del centro de la ciudad más cercana a ti? Para mí es de 21.5 millones. Incluso si vives en pequeñas ciudades con unos pocos miles de personas, ¿puedes servir a unos pocos miles? Si estableces tus precios correctamente y de manera rentable, como lo vimos en el episodio 9, solo necesitas servir a una pequeña fracción de la población. Oye, pero ¿quién pagará por esos precios? Pues tu cliente ideal. Cuando finalmente derribes esa barrera mental que te obliga a querer servir a todos, entonces te volverás más abierto a entender el proceso de perfilar con quién deseas trabajar, y cuando encuentres a esas personas que pagan lo que pides, comenzarás tu camino a tener un negocio verdaderamente rentable. Una vez que hayas atravesado estas barreras, puedes empezar a establecer tu estrategia de marketing. Ahora, digamos que algún amigo quisiera recomendarte, sea cual sea tu nicho, que tenga amigos, vecinos y colegas que necesitan lo que tú haces, así que acude a ti y te dice: oye, fíjate que quiero enviarte a algunas personas, realmente me gusta lo que estás haciendo y creo que podrían comprarte bien. Dime, ¿cómo es que tu amigo sabría que ellos serían clientes ideales para ti? Piénsalo tantito. Ese es uno de los mejores lugares para empezar cuando estás pensando en cómo definir a tu cliente ideal. Te recomiendo hacer este pequeño ejercicio. Si alguien se te acercara y te dijera: oye, ¿cómo sabría con qué personas recomendarte? ¿Cómo los reconozco? ¿Podrías definir y describir todas las características de tu cliente ideal de una manera que tu amigo dijera: oh, está bien, sí, conozco un par de personas así? Eso es lo que realmente buscas y lo que aprenderás a hacer al terminar este episodio. Es muy importante que desarrolles el hábito de entender quién es el cliente al que persigues, identificarlos y construir toda la estructura de tu negocio con la intención de atraerlos. Puede que tengas la habilidad de manera nata y puedas definirlos rápidamente, pero por lo que he experimentado, generalmente empiezas con una hipótesis y con el tiempo, si prestas atención, aprenderás con quién te gusta trabajar. Tu cliente ideal te encontrará en parte debido a cómo evoluciona tu negocio, debido a cómo tu mensaje se hace más estricto y debido a los resultados que estás recibiendo de personas como ellos. Tranquilo, si estás empezando, no tienes que tener automáticamente la respuesta a quién es tu cliente ideal, pero tienes que tener una idea y tienes que probar esa hipótesis, pero principalmente tienes que prestar atención, porque conozco a mucha gente que ha decidido que les encanta trabajar en ciertas industrias o en un cierto nicho y en realidad no tenían ni idea de que lo harían, simplemente los encontró. Comenzaron a trabajar con un par de clientes así y descubrieron lo que realmente les gustaba hacer. Pero ¿qué pasa si ya tienes clientes y aún no has definido esta idea de un cliente ideal? Bueno, entonces echa un vistazo a la estratificación de tu base de clientes actual, y con esto me refiero a que debes clasificar a cada cliente por su rentabilidad. Cuando hago esto con otros fotógrafos, a menudo les ayuda a descubrir que hay trabajo que están haciendo, o segmentos a los que están prestando servicios, o nichos que todavía están publicitando desde que comenzaron, pero que ya no es algo en lo que se centran porque no es realmente rentable. Lo que encuentro siempre es que muchas empresas no se dan cuenta que hay ciertos segmentos de su mercado o su comunidad o ciertos datos demográficos que forman en su mayoría parte de su base de clientes más importante. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es poner atención a esas personas que te recomiendan actualmente.
Con el paso de los años me he dado cuenta que tus clientes más rentables son aquellos que también te recomiendan. Normalmente lo hacen porque eran el cliente adecuado, tenían el problema correcto, fueron tras el servicio correcto, realmente se comprometieron y te permitieron hacer el trabajo que tenías que hacer. Por consiguiente, eran rentables. Ahora, también te están recomendando porque les gustó tu manera de trabajar, les gustó hacer negocios contigo y les gustó el resultado. Normalmente, si la gente tiene una gran experiencia, estarán más dispuestos a recomendarte. A ver, ¿podrías decirme cuáles son las características comunes de tus clientes más rentables que también te recomiendan hoy en día? Lo que quiero que hagas es pensar en definir de manera más específica quién es un cliente ideal para ti basado en ese descubrimiento, o basado en el hecho de que hiciste algún análisis sobre tus clientes actuales. Ahora, esto no significa que nunca vayas a trabajar con nadie más, pero sí necesita convertirse en el filtro con el que te ayudará a conseguir prospectos adecuados y en el que te basarás para crear un mensaje específico y atraer a ese cliente ideal o aquel nicho en el que te especializas. Y como hay una verdadera razón práctica para esto, ya has determinado quién es un cliente ideal basado en la rentabilidad y las recomendaciones. Pero también hay una expectativa, que una vez que comiences a definir de forma específica qué hace un cliente ideal para ti, entonces puedes trabajar en definir más específicamente cuál es su problema y tu promesa de resolver ese problema. La gente no está buscando nuestros productos y servicios, están buscando resolver sus problemas. El fotógrafo que puede definir mejor el problema, a menudo no solo es el que obtiene el negocio, en muchos casos es el mejor pagado. Tan solo esto es una razón práctica para definir a tu cliente ideal. La razón principal por la que los fotógrafos no lo hacen es que temen rechazar negocios potenciales, y lo entiendo, al principio, pero con el tiempo vas a descubrir que rechazar ese negocio es lo mejor y más rentable que puedes hacer por ti. Definir a tu cliente ideal comienza con cosas como demografías, negocios, si tú trabajas con otras personas, etc. Esos son los tipos de cosas a las que mucha gente se inclina cuando se trata de definir específicamente su audiencia. ¿Estos aspectos son importantes? Sí, pero quiero que pienses en 3 categorías específicas. En cuanto a tus clientes, vas a tener 3 tipos, vas a tener 3 categorías. Número 1, el cliente que debes tener. Número 2, el cliente que estaría bien tener. Y número 3, tu cliente ideal. Esas son tus 3 categorías. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú eres un fotógrafo comercial. En ese caso, que estás interesado en trabajar con empresas y empresarios, tu cliente que debes tener, o tu cliente imprescindible, es aquel cliente que sea propietario de una pequeña empresa, con el presupuesto para pagar lo que le vendes. A partir de ahí puedes desglosar los tipos de negocios y otros requisitos que quieras colocar en esa categoría. La siguiente categoría es el cliente que estaría bien tener. Una vez más, suponiendo que eres un fotógrafo comercial, si un dueño de negocio tiene una persona encargada del marketing, puede que no sea una persona especializada, pero al menos tienen contratado a alguien que está manejando Facebook para ellos o haciendo el boletín de noticias para los correos. Ese es un cliente que estaría bien tener porque en realidad puedes añadir aún más valor ayudándoles con indicaciones a esa persona encargada del marketing para que el material sea presentado de manera óptima. Este tipo de clientes deben venir siempre después de los clientes que debes tener, es decir, son opcionales. Por último, la tercera categoría es el cliente ideal. Para ti, siendo fotógrafo comercial, lo puedes determinar basándote en su comportamiento. Por ejemplo, ese cliente no solo es el dueño de la empresa, y no solo tiene el presupuesto para pagar tus servicios, sino que también está involucrado en su junta directiva y está interesado en contratar a profesionales externos para mejorar su calidad y servicio, independientemente de tener su propio equipo de mercadotecnia. Si comienzo a describir a mi cliente ideal, aquellas son las cosas en las cuales quiero basarme. Aquellos clientes imprescindibles son factores decisivos para tu negocio. De esa manera, si un cliente no cumple con las características de mi cliente imprescindible, entonces puedo rechazarlo. Los clientes que estaría bien tener son aquellos clientes a los que vas a poner un poco de esfuerzo extra para intentar construir una relación con ellos. Y luego, si resulta tener características de un cliente ideal, entonces es un cliente al que quieres dedicarle tiempo y atención. Y sobre todo, darles valor por encima de cualquier cosa que pudieras ver como tu servicio normal, porque ese cliente es alguien que se va a convertir en un cliente ideal sin lugar a dudas. Una vez que tengas ese cliente ideal, podrías comenzar a mover toda tu segmentación hacia ese lado. Si estás construyendo una audiencia en Facebook, por ejemplo, podrías conseguir fácilmente a ese cliente ideal definido de forma específica. Todos tus anuncios deben hablar directamente con ese cliente ideal.
Es cierto que está bien tener distintos tipos de cliente ideal, pero una vez que los tienes definidos, necesitan realmente ser la base de todo tu idioma, de todo tu mensaje en tu sitio web, todos tus anuncios, para que estés articulando claramente el problema que tiene ese cliente ideal y cómo eres especialmente adecuado para resolver ese problema. Cuando haces eso y cuando vuelves este ejercicio de definir un cliente ideal en una parte fundamental de tu estrategia de marketing, adivina qué. Puedes elegir con la mano en la cintura a los clientes con los que quieres trabajar. Eso hará que la vida sea mucho mejor. Entonces, retomando un poco, para definir tu cliente ideal, necesitas primero conocerte y derribar tus barreras mentales. Definir a un cliente ideal no significa perder ingresos. Una vez que hayas superado este obstáculo, puedes comenzar a establecer tu estrategia de marketing en donde tu cliente ideal debe ser la base de tu idioma. Haz este ejercicio. Anota a quién quieres fotografiar, cuáles sientes que son tus elementos de estilo característico y tus valores. Traduce eso en palabras para tu sitio web. Elige imágenes de portafolio que coincidan estrechamente. Selecciona colores y tipografías que sean coherentes con ese mensaje. Crea un tablero para ver las cosas de forma cohesiva. Puedes utilizar la técnica de mapa mental de la que hablamos en uno de los primeros episodios. A partir de este tablero, crea un plan para implementar estos elementos en tu sitio web, en tus medios de comunicación. Escribe hasta lo que dirás en cada correo electrónico. Crea una identidad empresarial. Usa un mapa mental para definir a tu cliente ideal. Cierra los ojos e imagina a esa persona de ensueño contactándote. ¿Qué te preguntan? ¿Cómo te lo preguntan? ¿Cómo avanza la conversación para cerrar la reserva? ¿Qué tipo de paquete reservaron? Cuando llegas a su casa, ¿cómo es? ¿Qué valoran? ¿Qué tienen en sus paredes, en sus armarios y en su refrigerador? ¿Cómo es su familia? ¿Grande, pequeña, caótica, tranquila? ¿Cuál es su decoración? ¿Es una familia kitsch o parece todo comprado en una revista de diseño? ¿La casa es acogedora o se siente vacía? ¿Qué es importante para ellos? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo va la entrega y la compra de las fotos? ¿Qué pasa después de la entrega? ¿Te conviertes en amigo de ellos? ¿Te agregan en Facebook? ¿Te escriben grandes reseñas? ¿Te recomiendan con sus amigos? ¿Piden un lienzo más grande? ¿Quieren solo su material digital o muchas copias impresas? Escribe todo esto y define a tu cliente ideal. Y con esto terminamos este episodio. Si te ha servido, por favor no olvides suscribirte para poder escuchar nueva información cada semana. Recuerda compartirlo con tus amigos que también están iniciando a crear su empresa de fotografía. Envíame tus dudas y comentarios a través de anchor.fm/rango dinámico. Te invito nuevamente a formar parte de nuestra comunidad en Facebook y acceder a material extra y asistencia personalizada. Nos encuentras como Rango Dinámico Comunidad Fotográfica. Sígueme en Instagram como Blooming Pineapple para conocer más sobre nuestro trabajo como fotógrafos. Nuevamente, gracias por escucharme. Mi nombre es Iván Castelán y los espero la siguiente semana.